Hola, soy María Ángeles Fernández, soy psicóloga y detrás de la cámara está mi compañera Isabel Vidal, que también es psicóloga. Juntas os invitamos a conocer el proceso de los 5 dedos, porque ser feliz está en tu mano. El vídeo de hoy se titula El pecado original. Como soy no está bien. Ahora después os explico a qué me refiero con esto. Hemos visto en los 2 vídeos anteriores cosas importantes. Hemos ido viendo cómo la mayoría, en función de nuestra experiencia, como la mayoría de los problemas de ansiedad, depresión, enfado, dolor, enfermedad, tienen que ver con maneras de ser, con maneras de funcionar automáticas, inconscientes, que llevan a la persona a sufrir más de lo necesario. Vimos cómo estas maneras de funcionar extremistas, equivocadas, erróneas, tienen que ver con la historia vital de la persona, con situaciones, experiencias, vivencias traumáticas que provocaron errores en su manera de funcionar, ¿no? Los virus del ordenador. Pero sobre todo, y ahí es donde más hincapié vamos a hacer en los siguientes vídeos, van a tener que ver con creencias que han quedado instaladas en el ordenador, en el disco duro, en los primeros años de vida. Lo que buscamos es qué os creísteis de niños con respecto a vosotros, el mundo, los demás, que han facilitado el que de adultos funcionéis de esa manera y sufráis más de lo necesario. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las creencias que tienen que ver con vosotros mismos, con qué os habéis creído de niños con respecto a vosotros, qué os creísteis con respecto a cómo erais, pero sobre todo qué os creísteis con respecto a cómo deberíais de ser, porque ahí es donde está el problema. Y ahí vamos a hablar de autoestima, porque a fin de cuentas lo que creemos sobre nosotros, sobre cómo somos en comparación con cómo creemos que deberíamos de ser, esto tiene que ver con la autoestima. Y hemos ido viendo en consulta muchas veces que eso, da igual si empezamos, trabajamos con una persona que tiene problemas de ansiedad, empezamos a mirar de dónde viene, tiqui, 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 al final, problemas de autoestima. Si la persona viene con problemas de depresión, empezamos a mirar de base problemas de autoestima. Es un tema muy importante. Por eso hemos denominado el pecado original a una creencia general que tiene que ver con nosotros mismos y que consideramos que es muy perjudicial. Esa creencia, ese pecado original, es creerse como soy no está bien, que es lo mismo que creer no soy como debería. Dentro de esta creencia entrarían un montón del tipo soy tonto, soy malo, soy burro, soy un inútil, o no debería de pensar esto, o no debería de sentirme como me siento, o no debería de haber hecho o dicho no sé qué. Todo lo que suponga un rechazo a la persona en general o algún aspecto o alguna parte de su manera de ser o de funcionar, entraría dentro de ese error, ese pecado original, ese rechazo a uno mismo, esa falta de amor y aceptación incondicional. ¿Y cómo se estropea la autoestima? ¿Cómo un niño llega a la conclusión, llega a creerse que como es, no está bien, que no es suficientemente bueno, válido? Ahora entramos ahí. Explicación, teoría, la nuestra. Los niños, cuando nacen, son seres totalmente indefensos. Un niño por sí solo no es capaz de sobrevivir, no es capaz de comer, no es capaz de andar, no es capaz de hablar, no hace nada, no puede hacer nada. Depende completamente de las figuras de apego, de los padres, de los abuelos, de los cuidadores. Instintivamente los niños
lo saben, ¿no? Por eso se apegan, ¿no?, a las personas que supuestamente les van a proteger o a cuidar. Entonces, ese niño instintivamente sabe que está indefenso y hay ahí un miedo a que esas personas de quienes depende su vida le abandonen, porque si le abandonan se muere. Entonces, cuando los niños son pequeños, necesitan, aparte de comer, beber y que les cuiden, necesitan atención, necesitan que les hagan caso, que estén pendientes de ellos, que les cuiden, necesitan comprensión, necesitan amor, aceptación incondicional, necesitan valoración, protección, seguridad, necesitan ayuda para aprender lo que necesitan, lo que tienen que aprender para luego cuando sean mayores funcionar. Entonces, cuando las figuras de apego, cuando los cuidadores no les cubren esas necesidades o no las cubren en la medida que los niños necesitan, aparece ese miedo del que hemos hablado antes, ese miedo al abandono, ese miedo a la indefensión, a la muerte, a que si me abandonan me muero. Por eso los niños lo más que quieren es ser queridos por los padres, lo más que quieren es que los padres no solo les quieran, sino que estén orgullosos de ellos. Los niños querrían ser esos hijos que los padres querrían tener, porque así se garantizan el que no les abandonen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los papás o los cuidadores, las figuras de apego en general, no pueden cubrir todas esas necesidades en la medida que los niños necesitan, lo cual es bastante normal y habitual, que no se puede estar siempre en cada momento, los niños se asustan y se angustian. Pero lo más relevante no es tanto el que se asustan, lo que es más peligroso es que se crean que los padres o los cuidadores no les quieren, que se crean que no les hacen caso por culpa suya. Ahí utilizo mucho la frase, la culpa de todo la tiene la culpa. El tema de la culpa ya lo hablaremos más a fondo, pero es importante entender esto. Lo peligroso no es solo que los padres no pueden estar siempre pendientes de los niños y en un momento fallen y el niño se asuste y se crea que está solo o que le van a abandonar. Lo peor, lo que genera todo el sufrimiento del que vamos a hablar después, o gran parte de él, es que encima el niño se crea que es culpa suya. Y ahí es donde aparece el pecado original. Ahí es donde aparece la creencia de yo no soy como debería ser, yo no merezco ser querido, mis padres no me quieren porque soy malo o porque soy tonto y es culpa mía. Entonces, este tema lo vamos a trabajar mucho porque consideramos que es muy importante. En el próximo vídeo vamos a ir viendo qué es lo que ocurre cuando cada una de esas necesidades no se cubre. Veremos, por ejemplo, en el próximo vídeo, qué pasa cuando un niño no recibe la atención que necesita, qué es lo que es probable que se crea, cómo eso le hace sentir y cuál es la solución que encuentra el niño ante esa situación que le hace sufrir. Y os proponemos que os hagáis una serie de preguntas para ir descubriendo si a vosotros os ha pasado y si tenéis esas creencias por ahí, ¿no? Por ejemplo, os preguntaréis ¿qué necesidades tuve yo de atención, de afecto, que no fueron satisfechas? ¿Qué necesité y no tuve? Y luego veréis qué os creísteis, ¿no?, al no recibir eso y cómo os sentisteis al no recibir, por ejemplo, esa atención.
¿Y cuál fue vuestra solución? Porque la solución que encontrasteis de niños luego se repite de adultos. Ya lo iremos viendo, pondremos ejemplos concretos. Hoy terminamos aquí y esto os lo cuento porque ser feliz está en tu mano.